Buenas noches, hermanos. En esta oportunidad vamos a comenzar este año meditando en primer lugar en la carta de Pablo a las iglesias de Gálatas. Vamos a hacer una introducción a esta carta que tiene una gran importancia en la historia de la iglesia, porque finalmente Martín Lutero, que dictaba en el seminario en Wittenberg justamente esta carta, llega un momento donde un pasaje que encontramos en el capítulo 13, versículo 11, lo comienza a llamar a la reflexión sobre la única manera que es posible alcanzar la salvación, que como dice aquí es por la fe. Sin duda, la carta de Pablo a los Gálatas es una de las piedras basales de lo que fue después la Reforma, de lo que fue el movimiento de la Reforma. Y no solamente eso, sino que también según las estimaciones de muchos eruditos, muy probablemente una de las primeras, por no decir la primera carta que Pablo escribe, por una serie de condiciones que encontramos en ella. Vamos a primero, entonces, antes de seguir con algunos comentarios y algunas consideraciones en particular del libro en sí, a leer el capítulo uno y con esa manera tener algunas ideas más frescas y recientes para poder avanzar en una pequeña introducción al libro y después el análisis y la meditación en este primer capítulo de la carta que Pablo escribió a las iglesias en la zona de Galacia. Dice en el capítulo 1 de Gálatas, el versículo 1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, a todos los hermanos y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya sabéis, habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles, no os consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Cristo, a Dios en mí.
Entonces leemos esta primera parte, este primer capítulo donde Pablo se dirige, como dijimos, a estas iglesias de Galacia. Para primera referencia vamos a encontrar que esta región de Galacia, cuyo nombre es tan parecido a Galo o a Galia o a Galicia, porque realmente eran tribus que habían venido desde ese extremo de Europa hasta llegar a lo que sería hoy la zona oriental de Turquía. Habían ya arribado allí hacía ya unos 2 siglos y medio, cuando Pablo llegaba para llevar el mensaje del Señor, y tenía una conducta, como vemos, bastante eh, agresiva y belicosa, como durante mucho tiempo leemos y conocemos que fueron estas tribus un gran desafío para César en su momento y también para el Imperio Romano, el control y el dominio de lo que sería Francia luego y también parte de España. ¿No es cierto que en esta región, que era bastante importante, vemos en Hechos que Pablo había llevado el mensaje de salvación? Y lo encontramos eso, vamos a leer las distintas travesías que Pablo hizo en Hechos, pero lo que nos llama la atención es que evidentemente luego de esos primeros viajes y como también podemos ir leyendo en las distintas circunstancias que Pablo relata y vemos en Hechos, luego de la predicación y la conversión de muchos gentiles en esa región, habían llegado a la región, a la zona de Galacia, a que estas personas judaizantes que estaban socavando la confianza y la enseñanza que Pablo y los demás apóstoles habían llevado hasta allí de la salvación que era solamente por gracia, agregándole la necesidad de cumplir con una serie de ritos y costumbres y eh, procesos que hacía el pueblo judío. Es por eso que Pablo, ante estas circunstancias, y como seguramente como hemos leído el año pasado en Hechos y hemos visto parte de estas primeras eh, infiltraciones y primeros ataques del enemigo al mensaje de salvación, Pablo se encuentra con esta noticia y decide escribir esta carta que, como dijimos, muy probablemente es una de las primeras. Hay muchos que consideran que es hasta la primera carta cuando se compara la clase de escritura y la forma de redacción que difiere en mucho de las demás, hasta el punto que algunos consideran que es la única carta que Pablo escribió de su propia mano, como podemos leer, vamos a leer seguramente más adelante. Vemos entonces acá algunas características de esta carta. Primero, que es la única carta que se dirige a un conjunto, que Pablo dirige a un conjunto de iglesias, no a una iglesia en particular eh, en una región, porque Pablo a la iglesia de Roma no las conocía, no sabía cuántas eran, pero evidentemente había varias. Pero él conocía estas iglesias de la región de Galacia, todas que habían sido afectadas por esta doctrina errónea. Y vemos el énfasis con que Pablo comienza esta carta, totalmente diferente a los demás. Pablo podemos después comparar cómo la redacción difiere en mucho. Lo primero que podemos encontrar es que Pablo hace un énfasis en la autoridad que él tenía, que era una de las principales objeciones que estos grupos judaizantes planteaban. Que Pablo, que no había sido uno de los apóstoles que había estado con el Señor Jesús en aquellos 3 años de ministerio, estaba arrogando un título que no le correspondía. Entonces Pablo justamente dice apóstol, no de hombres, o sea, no un mensajero, un enviado de hombres, ni tampoco por hombres, o sea, investido por hombres, sino que él era un mensajero por Cristo y por Dios, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. Es también la única carta donde si bien en otras cartas encontramos que Pablo redacta esa carta junto con otros hermanos, acá hay un conjunto de hermanos que no son nombrados, pero evidentemente estaban también preocupados por esta misma situación a la iglesia de Galacia. Y él menciona aquí, dice, gracia y paz sea a vosotros de Dios, de Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo,
el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y es muy enfático este primer concepto que Pablo dice, porque da a entender que el Señor, si el Señor Jesús se dio a sí mismo siendo Dios por nuestros pecados, uno puede inferir que siendo una obra de Dios y siendo Él mismo el que lo da, no puede caber ningún tipo de imperfección o necesidad de agregarle algo a esta obra que Él hace para librarnos del presente siglo malo, que es, como sabemos, no solamente el momento actual, sino por la eternidad, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dice, a Él, al Señor Jesús, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí encontramos también una nueva diferencia, también muy choqueante, podemos decir, que nos llama mucho la atención, que a diferencia de las demás cartas, Pablo no agradece ni ora por los hermanos. Y no es que no orase por ellos, seguramente habría derramado lágrimas y como vemos adelante con qué énfasis y con qué sentimiento él escribió esta carta, pero él podemos ver en la forma en que él redacta la premura y la preocupación y la vehemencia con que él quiere transmitir el mensaje para refutar a estos que venían a negar su autoridad y a negar el mensaje que Dios le había dado. Por eso dice, estoy maravillado. La expresión es, está choqueado, está absolutamente obnubilado. ¿Cómo puede haber pasado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente? Pablo, vamos a ver más adelante en su vida, relatado en Hechos, cómo advierte a los hermanos de Éfeso que habrían de venir o que habrían de surgir dentro de las mismas iglesias lobos, rapaces que iban a dañar el rebaño, como dice en Hechos 20, pero evidentemente esta situación a él lo tomó por sorpresa, a él lo constriñe, lo compunge, lo conmueve al ver que tan rápidamente estos hermanos habían sido seducidos por estas enseñanzas equivocadas. Y aquí empieza uno de los párrafos también más duros que encontramos en las cartas de Pablo. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. No es que haya otro que es parecido, bueno, hay varios términos para el término diferente u otro en el idioma griego. Acá no es uno parecido, no es uno que es diferente, pero es medio parecido, que de la misma clase. Acá no es completamente diferente. Nada que ver con lo que se venía enseñando. Dice, es más, si nosotros o un ángel del cielo, o sea, como una hipérbole, una exageración de parte de Pablo de que un ángel viniese con un nuevo mensaje, una táctica que hoy, en muchas sectas de hoy por hoy vemos, en sectas donde los líderes recibieron un nuevo mensaje por parte de Dios a través de un ángel, ¿sí? Como Satanás sigue utilizando las mismas herramientas a lo largo del tiempo. Dice, aunque hubiese una figura, un fenómeno supranatural, dice, y os anuncio otro mensaje, sea anatema. Quiere decir, está condenado eternamente, es maldito. Y no solamente como para darle énfasis, fijémonos lo que dice, no solamente lo dice en el versículo 8, sino que lo reafirma, lo repite, para que le quede claro y poner todo el énfasis que le es posible a través del escrito de la gravedad del mensaje que el pueblo de las iglesias de Galacia estaba recibiendo. También ahora lo repito, si alguno predica diferente al evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Primero, Pablo hace un primer esbozo presentándose no como un apóstol elegido por hombres o llevando un mensaje de hombres, sino un apóstol elegido, y ahora vamos a ver más de detalle, ungido por Dios mismo para llevar el mensaje de Dios. Y ese mensaje de Dios es que Cristo murió y se sacrificó por la salvación de todos los hombres. Ese mensaje estaba siendo tergiversado y por eso Pablo, con tanta premura y vehemencia, en esta carta nos vamos a encontrar, se dirige a los hermanos de las iglesias de Galacia para advertirles de este error. Y vemos entonces que
En el versículo 10, Pablo les hace una serie de preguntas retóricas. Dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, sería siervo, no sería siervo de Cristo. Les hace notar que el mensaje que quiere transmitir es un mensaje que a él le mueve a hacerlo para obedecer lo que Dios le dijo que hiciese. El mensaje que él lleva no es para conformar a algunos hombres con sus perspectivas equivocadas, sino muy por el contrario, sino obedecer a Dios. Dice, y empieza aquí él a defender la autoridad que tenía el mensaje que él había transmitido. Sabemos muchas veces, y una de las técnicas que se usa muchas veces en discusiones o en debates es no atacar al mensaje, sino atacar al mensajero, tratando de desacreditar al mensajero y de esa manera, a través de esa falacia, hacerle perder poder y validez al mensaje, que es un poco lo que habían hecho también estos judaizantes. Habían dado la idea de que este mensaje de Pablo, Pablo no teniendo suficientes credenciales como para poder dar el mensaje, no era el correcto. Digo, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y acá empieza una serie de puntos donde él les hace notar a los hermanos de Galacia que él tenía la plena autoridad para asegurar que el mensaje que él había transmitido era el mensaje que Dios le había dado. Es cuando volvemos al libro de Hechos, justamente, cada vez que Dios le habla a Pablo en los registros de Hechos, es para permanentemente encomendarle la misión de llevar el mensaje de salvación. Lo vemos en Hechos 9, lo vemos en Hechos 18, en Hechos 22, en Hechos 23. Cada vez que el Señor le habla a Pablo, le habla diciendo que él tiene un plan para él, que es llevar el mensaje al lugar que el Señor había determinado. Y ese es el primer punto, diciendo que es justamente él no recibió de hombre alguno. Nadie puede decir que le había enseñado a él esta verdad, sino que, como vemos aquí, había sido revelado por el mismo Señor, como leeremos más adelante. Pues ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Primero, él no había recibido ese mensaje por hombre alguno, sino que el Señor mismo se lo había revelado. Y segundo, no es que él se lo había revelado y anteriormente había sido un hombre totalmente indiferente o ignorante de lo que era la religión judía, sino como sabemos y del mensaje de salvación. Porque vemos en primer lugar aquí en el capítulo 13 que no es que era indiferente, sino por el contrario, que asolaba y perseguía en sobremanera a la iglesia. Era judío, pero perseguía y asolaba a la iglesia. Estaba radicalmente enemistado con este mensaje que él ahora había recibido del Señor y estaba transmitiendo. En el versículo siguiente, justamente, es otro motivo más para refutar esta minusvalía que le daban estas personas judaizantes. Dice, porque en el judaísmo, ¿no? En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, no es que él era un advenedizo, no es que era un neófito, y era un hombre vehemente e impulsivo que teniendo algunos rudimentos del judaísmo rechazaba el cristianismo y los perseguía. No, él era, como leemos después en otras cartas, de lo más excelso y excelente en el conocimiento y la práctica del judaísmo. O sea, evidentemente, él teniendo a los ojos de los hombres todas las virtudes para poder alcanzar esta salvación que decían los judíos que debía ser a través del cumplimiento de las obras de la ley, él aún así, teniendo eso, se daba cuenta que no era lo que Dios había establecido al enviar al Señor Jesús a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y dice, aún siendo como fui en el versículo 13 y 14, persiguiendo a la iglesia, siendo absolutamente
ortodoxo y sé mucho más celoso, mis padres, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Y este es otro punto por el cual él refuta a los judaizantes. Él no solamente había sido un enemigo, había sido un judío ortodoxo, absolutamente riguroso en el seguimiento, sino que el mensaje que él había recibido del Señor, no había sido eh, contrastado o consultado o revisado con aquellos que ya habían recibido el mensaje en ocasión. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y en este párrafo encontramos una breve biografía de algunos periodos que en el libro de Hechos no se encuentran detallados, pero es evidente que Pablo hace demostrar de que este mensaje que él tiene es un mensaje que él recibió de Dios mismo, y que Dios, justamente en estos años que él después eh, pasó en Arabia y luego llevó el mensaje predicando a Damasco, dice, después de 3 años, subió a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Solamente 15 días él estuvo con Pedro, y es evidente que el conocimiento y el dominio que el Señor tenía, que Pablo tenía del plan de Dios, no podía haber sido logrado en esas apenas 15 días que estuvo con Pedro. Y además hay un detalle también que es importante, que es en el versículo 19, donde dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y eh, esta referencia es para prestar atención, porque recordemos que Jacobo, este hermano del Señor, es uno de los que se convierte, lo vemos como mismo Pablo lo relata en 1 Corintios, en el capítulo 15, luego de la resurrección de Cristo. Y este Jacobo, el hermano del Señor, eh, comenzó a ser parte del liderazgo de la iglesia, y lo vemos tanto en Hechos 13 como en Hechos 21, estrechamente relacionado con las posiciones más cercanas al judaísmo, a la ortodoxia judía. Siempre cuando leemos a Jacobo en Hechos, lo encontramos relacionado con esta cuestión, la cuestión judía del cristianismo, como los unos que eran ahora hijos de Dios, pero que venían de las naciones gentiles, tenían este contacto, este choque, por así decirlo, cultural, no menor con el pueblo judío, y cómo ahí Jacobo estaba en el medio esgrimiendo y ayudando a componer y a entender las necesidades y los prejuicios y las situaciones para llevar el mensaje en el término correcto. Digo, y acá vemos también otra vez un énfasis de Pablo para resaltar la importancia y la severidad de lo que él está relatando. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Dice, y después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Vemos entonces cómo Pablo, ante la llegada de estas noticias de aquellos judíos, que como dijimos lo hemos visto en Hechos, y vamos a ir viendo más detalles a lo largo de esta carta, habían infiltrado la idea de que la salvación por gracia, no, por medio de la obra de Cristo en la cruz, no era suficiente, que había que cumplir con determinados ritos y costumbres propias de la nación judía para lograr la salvación. Y como Pablo, eh, ante esta situación, no demora en la escritura de esta carta. Vamos a ver en algunos, como vimos recién, su vehemencia, su preocupación, su eh,
interés en que este mensaje llegue claramente a los gálatas, para hacerles entender de lo que ellos habían recibido como mensaje de salvación, que era que la obra de Cristo era suficiente y absoluta y que lo único que necesitaban las personas era arrepentidos, confesar sus pecados y pedirle a Dios perdón por ellos, porque la fe en la obra y la persona de Cristo era suficiente para salvaguardar sus almas por la eternidad. Vemos cómo eh, también nos da un par de pensamientos para que nosotros también en el momento, en el día de hoy, hagamos como propios, ya que si bien son la experiencia y la consecuencia de la obra del Señor en Pablo, también debe ser una llamada de atención y un aliciente y una responsabilidad para nosotros en el día de hoy. Nos enfrentamos de la misma manera quizás, pero evidentemente los riesgos y las tentaciones y los mensajes en el mundo son cada vez más diversos y con mayores variedades y Satanás, sabemos, ha sido desde siempre un padre mentira, por el cual siempre va a buscar encontrar una manera de eh, desfigurar el mensaje de salvación, tratar de convencer que no es solamente la obra de Cristo, sino que es algo más, como vemos en muchas de las sectas. Finalmente Satanás no hace más que repetirse con otras formas. Vemos como muchas de las que se llaman denominaciones cristianas no solamente niegan la salvación por la obra redentora de Cristo como único método, sino que es necesario otras cosas para poder ser salvo. Pablo dice acá dos conceptos que también son para nuestra vida personal. Dice, agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y esta aseveración no puede ser menos cierta para nosotros. El Señor nos ha tenido en su mente y en su corazón desde la inexistencia del tiempo, desde antes que las cosas o el tiempo o que lo que nosotros podamos en nuestra limitada capacidad de imaginar en el espacio, el tiempo y la materia, el Señor no estuvimos siempre en su corazón y nos llamó, como sabemos, no por obra de justicia que nosotros pudiésemos hacer, sino por su gracia y su misericordia. Él nos extendió su gracia, su misericordia, que nosotros supimos también por su bondad reconocer y aceptar, y que en el caso de Pablo, pudo realmente él llevar a cabo esta primera frase del versículo 16, revelar a su Hijo en mí. Y cuando leemos este revelar a su Hijo en mí, no nos cabe duda que viene a nuestra mente aquella expresión en el Evangelio, en el libro de Hechos, cuando los cristianos por primera vez fueron llamados así en Antioquía. Un tono burlón, muy probablemente en ese momento, pero que demostraba de que ellos se identificaban con aquel que sabían que era su Salvador, con Cristo. Y ahí, hoy por hoy también para nosotros cabe esta realidad, este pensamiento y este desafío. El saber de que el Señor nos ha llamado desde la eternidad, no por nosotros, por la obra de justicia que nosotros hemos hecho, sino por su gracia, para revelar al Señor Jesús, para mostrar además la persona, la obra y el efecto de Cristo en la vida, en nuestra vida, para poder predicar el mensaje de salvación. Y como corolario de desafío para nosotros también, es lo que leemos en los últimos versículos. Se fue Pablo a Siria, Cilicia, otras regiones, y nunca había pisado hasta en esos momentos las iglesias de Judea, más que esos pocos días que estuvo con Pedro en Jerusalén. Pero aún así, él era conocido por lo que había hecho, pero también por lo que él había sido,
pero también por lo que Él era ahora. El que antes perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Que también para nosotros significa esta frase, que la obra que nosotros hagamos en todo tiempo y lugar sea para glorificar a nuestro Dios. Y es también una forma que podemos ver nosotros para probar y analizar cuando vemos tantas voces que se levantan diciendo ser cristianos, diciendo llevar el mensaje de Dios, cómo repercute en las personas ese mensaje transmitido. Agradan a Dios, agradecen a Dios, dan gloria a Dios por lo que esa persona, esa hora de culto, ese mensaje ha dado, o simplemente sirve para distraer y no darle a Dios el lugar que a Él le corresponde cada vez que abrimos las Escrituras. Que en esta noche, en primer lugar, agradezcamos al Señor, como dijimos, porque Él en su gracia y misericordia nos ha apartado desde antes de los tiempos y nos llamó por su gracia, no porque nosotros lo merezcamos, pero también el reconocer la responsabilidad que tenemos de llevar el mensaje y de que otros puedan no solamente ser salvos, no solamente ser bendecidos por nuestro testimonio, nuestra obra, nuestra vida, sino sobre todo y en todo tiempo y lugar dar gloria a Dios por ello. Que Él sea siempre el reconocido, el alabado y el glorificado. Que el Señor perdone nuestras falencias y nos bendiga y guíe para poder hacer esto. Que el Señor nos bendiga.